Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me oyen bien? Hola, profe. Sí, ahí se escucha bien. Listo. Camaritas, por favor. ¿Cómo están? Bueno, ahí nos sacaron hoy de la universidad. No sé si alguno de los que estaba camino a la UIS alcanzó a ver el mensaje o no sé si estén. Yo grabo la clase igual. Eh, Veo que no. Bueno, denme un minutico. Listo. Hoy vamos a examinar la fuerza elástica. Mm, Vamos a mirarla primero, pues la parte más conceptual y de ahí vamos mirando el resto de detalles. Nicole, por ejemplo, tú estabas caminando a la UIS, pues ya estabas en la UIS. No, profe, yo no iba hoy. Ah, ok. AD no la veo, me imagino que está por allá. Listo, aquí tengo dos resorticos, ojo, con diferentes constantes elásticas. ¿Alguien recuerda cuál es la relación entre lo que se estira el resorte, la constante elástica y la fuerza que produce? ¿Por qué teoría está modelado? ¿No se acuerdan de qué ley? Ahí están los videos. ¿Qué ley La de vemos? Hook. La La de de Hooke. Hooks. Ajá. Cuando nosotros tenemos un resorte perfectamente estirado, yo puedo llegar a hablar aquí de la longitud natural del resorte, es decir, la longitud de la que tiene el resorte sin ninguna fuerza. Una vez usted coloque una masita, el resorte se va a estirar y ese vector verde que me aparece ahí es lo que está estirado de ese resorte. Miren por ejemplo aquí tenemos desde la longitud natural hacia arriba un estiramiento. La masita comienza a oscilar una vez yo la libero en cualquier ubicación que no esté cerca de la longitud natural o de la longitud de equilibrio, ahorita hablamos de esa. Y puedo llegar a mirar la ecuación de la fuerza del resorte. Miren que la fuerza que está haciendo el resorte sobre el sistemita, sobre la masa, siempre me apunta a la longitud natural. Cuando la masa llega y está en la posición de la longitud natural, donde la elongación es cero, la fuercita también vale cero. Espera, ahorita le pego. Ahí, por ejemplo. Y miren también la dirección de los vectores. Si la elongación es hacia abajo, entonces la fuerza es hacia arriba. Si la elongación es hacia arriba, la fuerza es hacia abajo. Me habla esas dos características de que un vector es opuesto del otro del menos de la ecuación. El menos de la ecuación no quiere decir que la fuerza siempre vaya hacia la izquierda o que la fuerza siempre vaya hacia abajo. No, el menos de la ecuación me habla de que son vectores siempre opuestos. Ese desplazamiento que tenemos desde la longitud natural hasta el punto donde llegue la masa y de la fuerza elástica. ¿Qué creen que pase cuando yo llego y cambio, por ejemplo, la constante del resorte? Voy a ponerla aquí un poquito más grande. Y vuelvo y libero la masita. Cuando cambio la longitud de la constante del resorte y la hago un poquito más gruesa, en teoría, está dando más oscilaciones por minuto, igual o no, no importa. No sé, de pronto si la paso a una constante de resorte que sea mucho más débil, ¿está dando más elongaciones por minuto o menos? Más. Más elongaciones, o sea, perdón, más iteraciones por minuto. La elongación sí es mucho más grande, pero está pasando cuántas veces por el punto azul. De hecho, creo que podría cronometrarlo, ¿no? ¿Cuántas veces se demora, cuántos segundos en partir del mismo punto y llegar al mismo punto? No sé si esto funciona con lento, pero vamos a ver. Aquí, en la posición de equilibrio. Así, sí funciona con lento. Ella se está elongando hacia la parte de abajo, va a llegar a la posición donde está más comprimidito y va a volver al mismo punto. Listo, un segundo 16. Eso que yo acabo de guardar ahí es el periodo de oscilación de la masa resorte. ¿Qué pasa si yo cambio la constante de una pequeña a una grande? Procedo a ralentizar y a volver a medir el tiempo que le toma. Comienza el tiempo cuando pasó por la línea azul y terminó justo cuando hizo una oscilación. El tiempo fue un poco menor. Parece que entre más grande sea la constante del resorte, menor es el periodo. Esto me dio un segundo.
Voy a cambiar esta masa de 100 gramos por una de 250 y va a comenzar. Voy a volver a grabar el tiempito, esta vez puede ser de subida, no importa. Ahí comenzó, se comprimió, se estiró y vamos a ver qué pasa cuando llegue. Listo. ¿Se demora un poco más o un poco menos el periodo? ¿Un poco más largo o más cortico? Creo que un poquito más largo, ¿no? El periodo, ¿no? ¿Recuerdan el valor anterior? ¿Era como 0 o algo? ¿Más pequeño o más grande? ¿O no importó? ¿No se acuerdan? Yo la verdad no le puse cuidado porque estaba hablando con ustedes. Más pequeño. ¿Un poquito qué? Más pequeño. ¿Más pequeño? ¿Será? Bueno, 0,9 con 250 gramos. Listo, con 50 gramos. Y comienza esto. Aquí. Subió y volvió a bajar. Mucho más pequeño el periodo, el tiempo que se demora en dar una oscilación completa si la masa es más pequeña. Parece que si la masa es pequeña, el periodo de oscilación también lo es. Si la constante del resorte es grande, el periodo de oscilación en cambio no crece, sino que disminuye. Hay una relación entre ese periodo del, esta masa resorte con la masa que estamos poniendo a oscilar y la constante K del resorte, es decir, la constante de estiramiento. Miren, el periodo, el tiempo que le demora en dar una oscilación es proporcional a la masa. Mayor masa, mayor va a ser ese periodo. Y inversamente proporcional a la constante de resorte. Si tenemos resortes con mayor constante de elasticidad, es decir, resortes un poco más rígidos, el tiempo que le va a tomar es mucho más pequeño. Resortes como el que tenemos en un lapicero, que es un resorte con una constante pero relativamente pequeña, podemos llegar a tener periodos más grandes a si lo colgamos una masita, la misma del lapicero, a un resorte de un carro, que es un resorte gigante. Va a oscilar muchísimo más pequeñito. Son varias cosas que hay que tener en cuenta. Este periodo, de hecho, es 2pi sobre la velocidad angular. Es decir, cuando ustedes vean el tema de ondas, van a mirar que la velocidad angular y el periodo sigue siendo la misma ecuación que nosotros vimos para el movimiento circular. Solamente que la velocidad angular del sistema masa-resorte es la raíz de K sobre M. Es decir, aquí tenemos el valor inverso. Está cambiado el orden. Y no solamente es este el que se comporta de esa manera, sino que podemos llegar a tener el periodo de... del péndulo y mirar que hay una relación de periodo. Solamente que el péndulo tiene una relación de periodo con la longitud y la gravedad. En teoría, y viendo esto que tengo aquí, si yo tengo la misma masa y la constante K, debería tener este periodo de oscilación independiente de cualquier otra cosa que yo no vea acá. Por ejemplo, el desplazamiento inicial de la masa y el resorte. Esto se demoró 0,41 segundos. Listo. Vamos a intentar hacerlo ahora, pero ya no desde una ubicación, pues la máxima compresión que me permite la aplicación, sino esta, que está muy cerquita del punto azul. Cuando yo empiezo a cronometrar, voy a cogerlo de bajada. Me da 0,4. ¿Cuánto me va entonces? 0,41. ¿Cambió la longitud o el desplazamiento inicial? Sí, pero el periodo en esencia es el mismo. ¿Qué quiere decir? Que el periodo no depende, de otra cosa excepto la masa y la constante del resorte. Interesante, porque si yo analizo, por ejemplo, la ecuación de periodo para el péndulo, solamente me depende de qué? De la longitud del péndulo y del planeta donde usted viva, la gravedad. Quiere decir que si yo cojo un péndulo de 1 metro y lo pongo en una ubicación de, no sé, 80 grados y dejo caer la masita, el tiempo que le va a demorar en oscilar y volver al mismo punto es exactamente igual a si yo lo libero en 5 grados. El tiempo que le va a demorar en ir de un lado al otro es idéntico. ¿Aquí está el ángulo teta de liberación del péndulo? No. ¿Depende? No. ¿Qué pasa si yo cojo el de 10 o 20 grados y le pongo una masa de 5 kilos o una masa de 300 kilos? Se va a demorar exactamente igual en ir de un lado al otro. ¿Qué
empezar a entender un poquito qué es lo que se refiere en estas ecuaciones. ¿Listo? Esta fuerza, la fuerza elástica, también miren que su única labor en la vida es devolver al péndulo a la ubicación de la línea azul, la longitud natural del péndulo. ¿Cuánto vale esa fuerza una vez ya llegamos a la longitud del péndulo? Cero. ¿Por qué? Porque no se necesita. Su función en la vida, aparte de ser la fuerza elástica que hace el resorte, es restaurar el péndulo a su posición original. La fuerza elástica dada por la ley de Hooke también se llama fuerza restauradora. Y no es la única fuerza restauradora. Aquí en el movimiento del péndulo también hay una fuerza restauradora. Aquí está el peso, ¿no? Tenemos el peso en una ubicación a lo largo de la cuerda, es decir, normal, y una tangencial, es decir, en dirección de la velocidad del péndulo. ¿Cuánto vale la tangencial una vez usted ya se encuentra en el punto de equilibrio? ¿Cuánto vale el peso tangencial? Es decir, el peso que siempre va en esta dirección. Claro, aquí como lo tenemos en la figurita, pues el péndulo va en esta dirección, la tangencial, pero cuando está horizontal, ¿cuánto vale la tangencial? Viendo que el peso está todo en dirección hacia abajo, es decir, normal. Cero. La componente del peso tangencial también se llama restauradora. ¿Por qué? Cumple lo mismo. La única labor de esa fuerza tangencial es devolverlo a su ubicación. Y justo cuando llega a esa ubicación, vale cero. ¿Qué pasa cuando el péndulo empieza a oscilar hacia el otro lado? La componente del peso ya va en otra dirección. Entre más grande sea el ángulo, más grande la componente del peso. De hecho, si tenemos 90 grados, es decir, la masita está por aquí, todo el peso es tangencial. Lo máximo que puede llegar a tener de la componente del peso en esa dirección, va hacia abajo siempre, y conforme se va moviendo, pues vamos a mirar qué tanto de la componente del peso que siempre va hacia abajo se proyecta sobre la tangencial. Aquí es mínima una vez estamos en la ubicación de equilibrio. ¿Listo? La componente del peso tangencial también se llama fuerza restauradora. Ustedes van a ver mucho más detalles de esto, por supuesto, del comportamiento oscilatorio del péndulo y de la masa resorte cuando vean ondas en curso de física 3, si no estoy mal. Por ahora me interesa esta relación de la constante del resorte, las fuercitas del resorte que siempre intenta devolverla a esta ubicación, y casi que con eso pues podemos arrancar. Podemos llegar a mirar aquí un pequeño resumencito de las cositas que estaban por ahí en el video y algunas que pueden llegar a faltar. Vamos a ver, aquí tengo los colores de la WIS. Ahí que hay color verde. Falta un color. Un segundito. Ok. Un minutico más. No, es que este color. No importa. Falta el color verde, pero no me interesa. Bien, vamos a mirar la ley de Hooke. Que me dice lo siguiente. La fuerza elástica que hace un resorte, string, normalmente se llama por eso F sub S, ¿no? Para reconocer que es la fuerza del resorte. Ojo, esto es muy diferente a esta fuerza. ¿Por qué? Porque la F es una F minúscula cursiva. Esta es una fuerza de rozamiento estática. Esta que tengo a la derecha es la fuerza elástica de un resorte. Como vector, esa fuerza va a ser igual a menos K por un desplazamiento que tengamos nosotros. Esta es simplemente la enunciación de la ley de Hooke. Vamos a hacer aquí un dibujito. Miramos algunos casos de la posición del resorte, los que podría llegar a tener. Por ejemplo, no sé cuántos se me van a ir. Empecemos por acá. Sería 1, 2, y este, creo que me sobra uno. Listo. Voy a dibujar por acá mi resorte.
en una ubicación sin ninguna clase de perturbación. Es decir, esa ubicación, si yo la quiero guardar como una ubicación inicial, el x0. Esa ubicación inicial del resorte, cuando no tiene fuerzas actuando sobre él, se llama la longitud natural. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo cojo el mismo resortico y le pego una fuerza al lado? Perdón, una masita al lado. ¿Me cambiará algo la fuerza que está haciendo el resorte? ¿La fuerza elástica cambiará en algo solamente por poner una masita al lado? ¿Qué opinan? ¿Ni idea? No, Tenemos no el debería cambiar, resorte. ¿no? No, porque tenemos el resorte, pero ¿cuánto sigue siendo el estiramiento que tenemos desde la ubicación de longitud natural? Cero. Quiere decir que el resorte no tiene fuerza elástica todavía. La única opción para que tenga fuerza elástica es que yo coja esta misma configuración que tengo de la masa resorte y le aplique una fuerza externa. Es decir, que yo lleve la masa a ocupar una nueva posición. Si yo le aplico la fuerza externa, es decir, muevo la masa hacia la izquierda, puede ser, el resorte pues se va a comprimir. ¿Listo? Esa nueva posición del resorte va a ser la posición a la cual va a quedar. Pongámosle longitud X. ¿Qué es este vector delta de X según estas dos posiciones? Ah, pues delta de X, como siempre, como vector, va a ser la posición final menos la posición inicial. Y en este caso, pues fue en dirección de Y. Este delta de X, así como está escrito, va a ser negativo. ¿Por qué? Porque X final es menor que la inicial, por lo tanto me queda negativo. ¿Puedo llegar a dibujar ese vectorcito? Sí, claro, será un vector que me apunte en esta dirección, desde la posición inicial hasta la final. Este es el delta de X y es negativo. Voy a colocarlo acá abajo. Y negativo. ¿Listo? De lo que vimos en el applet, de lo que vieron en el video, de lo que les estoy contando, si yo comprimo el resorte hacia la izquierda, ¿hacia dónde vamos a tener la fuerza elástica? Y también pues miren la ley de Hooke. ¿Hacia dónde tenemos la fuerza elástica? Hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Cuánto valdrá la ley de Hooke, la fuerza, una vez tengamos el resorte en la posición natural? Cero, pero siempre que esté perturbado, la fuerza elástica va a ir en dirección contraria a la perturbación. Si yo comprimo el resorte, entonces la fuerza elástica va hacia la derecha. Supongamos que esto es lo máximo que yo puedo comprimirlo, lo máximo. Por lo tanto, la fuerza elástica es lo más grande que vamos a tener. Quiero que recuerden esta ecuación. La segunda ley de Newton, que me dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Listo. ¿Cuánto será la aceleración aquí en este punto? Si esto es lo máximo que pudimos llegar a comprimir. ¿Será el valor más pequeño? ¿Será cero? ¿Será el valor más grande posible? ¿Qué opinan? El resorte es su punto de máxima compresión. ¿Cuánto será la aceleración? Oigan, ¿cuánto era la sumatoria de fuerzas aquí? Cero, ¿no? Tenemos la normal y tenemos el peso y ya. Ah, no hay más. ¿Cuánto es la masa por aceleración? Cero. Y acá, ¿hacia dónde está la fuerza neta? Hacia la derecha. La normal y el peso se siguen cancelando, pero la fuerza neta que él tiene es la fuerza elástica. ¿Qué quiere decir? Que si yo no puedo llegar a comprimirlo más, simplemente lo comprimí y aquí lo solté, en ese instante, esta es la máxima fuerza que él va a tener, siempre. Es decir, aquí vamos a tener la aceleración máxima, la más grande que podemos llegar a tener. ¿Y hacia dónde va? Pues según la ley de Newton, la aceleración también va en dirección de la fuerza, va hacia la derecha. Voy a llegar a colocarlo acá si quiero. Uy, mierda.
Hacia acá va la masa por la aceleración. ¿Listo? ¿Y es la aceleración más grande? Sí, es la aceleración máxima. No puedo llegar a tener una aceleración más grande que esa. ¿Qué pasa una vez la masa vuelve, ojo, vuelve a su posición de equilibrio? Aquí, por ejemplo, no tenía ninguna fuerza, nada lo logró comprimir, estaba quieto, no hay ninguna clase de movimiento. Pero una vez yo comprimo el resorte y lo suelto, que ya pasó por tener una aceleración máxima, cuando vuelve a la posición de equilibrio, ¿qué sí va a tener? Algo que no tiene aquí. ¿Por qué? Porque una vez yo llego y lo comprimo y lo suelto, ¿cuánto es la velocidad inicial con la que él parte? Cero. Él parte del reposo, pero cuando vuelve a la posición de equilibrio, ¿cuánto es la velocidad? Sería máxima, ¿no? La velocidad más grande que él va a llegar a tener. Podemos llegar a escribir sin lugar a dudas que esa es la velocidad máxima. ¿Y hacia dónde iría el vector? Pues en la dirección de movimiento. Hacia acá va la velocidad. ¿Listo? ¿Cuánto es la fuerza aquí? Cero. ¿Qué quiere decir? ¿Que cuánto es la aceleración en ese punto? Cero. Ahí no hay aceleración. Donde la velocidad fue máxima, la aceleración fue cero. Así de sencillo. ¿Qué pasaría una vez la masita, digamos, no quiero todavía llegar al punto aquí donde ella se va a estirar máximo? Un poquitico más de lo que ya tenemos. Por ahí. ¿Listo? Por ahí. Un puntico adicional. Cuando yo estiro la masita en esta dirección, volvemos a tener fuerza elástica. ¿Hacia dónde va la fuerza elástica en este punto? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? La izquierda. Hacia la izquierda, porque la labor de la fuerza elástica es restaurar la longitud natural del resorte, es decir, siempre me va a apuntar hacia esta línea. Tenemos un poquito de aceleración hacia la izquierda, sí, pero todavía tenemos velocidad. ¿Qué pasa con la velocidad cuando la aceleración está en contra? ¿Qué le está obligando la aceleración a la velocidad que haga? ¿Que crezca? ¿Que disminuya? ¿Le da igual? ¿Qué pasa cuando yo lanzo un objeto hacia arriba? La velocidad inicial va hacia arriba, sí, pero la aceleración de la Tierra siempre va hacia abajo. ¿Qué pasa con el objeto en el instante en el que abandona su punto de velocidad más grande? Es decir, con la que yo lo lancé. ¿Cuánto es la velocidad justo cuando empieza a subir? ¿Más grande, más pequeña? ¿Cómo es? Más pequeña, profe. Un poquitico más pequeña. Siempre que yo tengo una dirección de la velocidad y una aceleración dirección contraria, la velocidad no tiene más sino empezar a disminuir, hacerse cero y empezar a crecer hacia abajo. ¿Qué tenemos? Pues un movimiento vertical. Sube el objeto, velocidad cero y comienza a crecer hacia abajo. Este objeto le va a pasar algo similar. Si la aceleración va en contra y vamos a empezar a tener aceleración hacia la izquierda negativa, pues la velocidad va a empezar a disminuir hasta detenerse. El punto donde ella se va a detener es un punto bastante simétrico, es decir, la misma distancia en magnitud. Si yo aquí logré comprimir los 5 centímetros, el resorte va a pasar por la longitud natural y se va a estirar los mismos 5 centímetros, pero hacia el otro lado. Ya no vamos a tener el resorte comprimido, no, lo vamos a tener es estirado desde su posición de longitud. Puedo llegar a escribir ese vectorcito. Por aquí estaría, esta sería lo que estaría estirado. Cambio de la posición. Perfecto. ¿Y hacia dónde iría la fuerza elástica que actúa sobre la masa? ¿De la Lo que es izquierda? hacia la izquierda. Tal cual como habíamos dicho antes, la fuerza que tenemos aquí es una fuerza elástica. ¿Qué me quedó tan extraño? Ok, un poquito más pequeña. Perdón. ¿Listo? Es una fuerza elástica que me apunta hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir que la fuerza vaya en esa dirección? Que la aceleración también va a ir en esa dirección. Aquí puedo llegar y colocar, pues sí, que la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración.
Y esa aceleración también va a ser lo más grande posible, la aceleración máxima que va a tener el cuerpo. ¿Cuánto vale la velocidad una vez llegue aquí y la pierda completamente su movimiento justo antes de devolverse? Ah, pues ahí la velocidad va a volver a ser a cero. Este es un juego entre la velocidad, entre la fuerza elástica y entre el desplazamiento. Los tres vectores se comportan bastante extraño. El desplazamiento pues siempre es desde la posición de la longitud del resorte hacia la izquierda o hacia la derecha. Listo. Pero cuando la velocidad es cero, sucede que la aceleración es máxima. Una vez tenemos la velocidad máxima, la aceleración es cero. Y una vez volvemos a tener la aceleración máxima, la velocidad vuelve a ser cero. Cuando la masa se devuelva, la velocidad máxima la vamos a volver a tener en este punto. Sí, pero ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Volvemos a repetir el mismo ciclo. ¿Listo? Quiero que miremos la aplicación una vez más, pero 5 segunditos, porque en la aplicación nosotros tenemos algo diferente. Nosotros vamos a tener una masita que está colgando y un resorte. Quiere decir que aquí en dirección de la fuerza elástica hay una fuerza adicional. ¿Cuál? La fuerza gravitacional. Es decir, dependemos de qué tanta masa colguemos, de cuánto es el peso. Y la sumatoria de esas dos fuerzas me va a dar la aceleración. Quiere decir que ya que aquí no vamos a tener solamente la fuerza de fricción, él no está oscilando alrededor de la longitud natural. Él está oscilando alrededor de otro punto. El punto donde la aceleración sea igual a cero. Si yo llego y pongo esto lento, ya está lento. Bueno, lo pauso como por aquí. Creo que, bueno, entre esos dos puntos que pausé, por acá, más o menos, es el punto donde la fuerza del resorte y la fuerza del peso casi que se anulan. Una va hacia arriba y otra va hacia abajo. Ese punto es el que nosotros conocemos como el punto de equilibrio. Uy, me quedó perfecto. ¿Qué pasa con las fuercitas cuando yo las tengo horizontales? Ah, pues como no hay peso, entonces la longitud natural del resorte es el mismo punto de equilibrio. Pero cuando yo le coloco una masita así vertical, ya no. La longitud del resorte ya no es la misma masita en equilibrio. Cambia un poco. ¿Me va a cumplir las cosas de velocidad de aceleración? Sí, claro, me va a cumplir perfectamente. Puedo llegar a mostrarles aquí, por ejemplo, cuánto vale la velocidad en ese punto. No, la aceleración en ese punto. Casi que ni se dibuja. ¿Por qué? Porque aquí la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Si yo continúo el movimiento, miren la aceleración. ¿Hacia dónde me está apuntando? Hacia el lugar donde la masita se encuentra en equilibrio. Siempre me está apuntando hacia la línea negra. Y cuando pasa justo por la línea negra, ¿cuánto vale la aceleración? Cero. ¿Qué pasará con el vector de velocidad? Pues que la velocidad cuando pasa por la línea negra es lo más grande que puede llegar a ser. Pero una vez la pasa, como la aceleración está en contra, pues no le queda más sino empezar a disminuir. ¿Qué pasa cuando llega a un punto de máxima compresión del resorte o de máximo estiramiento, como ese? Vale cero. Cuando llega al máximo de estiramiento abajo, también vale cero. Y se invierte. Hay un baile entre el vector de velocidad y un baile entre el vector de aceleración. Los dos están cambiando. Aquí, perdón, aquí la aceleración vale cero y la velocidad máxima. Y en los puntos extremos la aceleración es máxima, pero como se detuvo, pues su velocidad es la mínima, cero. Y acá también. ¿Listo? Bastante curioso el comportamiento. ¿Ustedes vieron el video? ¿Entendieron más o menos lo mismo en el video o no? ¿O no lo han visto? ¿Sí lo vieron? ¿Alguien que haya visto los videos? ¿Nadie los vio? ¿O no se los puse? Nadie se atreve a decir porque no han visto los videos. No saben ni siquiera qué video estamos hablando. ¿Vieron los videitos o no los vieron? No sé, no escuché nada. Buenas. ¿Sí los vieron o no? ¿O los videos son de decoración? Esmeralda, ¿qué pasó con el video? ¿Lo viste o no? No, profe, yo no lo vi. Ninguno. O sea, ¿no están en Discord? ¿Están ahí de decoración en serio? ¿Nicole los vio? ¿Adriana los vio? Yo solo me vi el de la ley de Hooke. ¿Este era el de Hook?
O sea, de la ley de Hooke no viste el comportamiento del resorte donde la velocidad, la aceleración era máxima, ¿no? ¿No parecía nada de eso? Sí, profe. Ay, yo no sé, no digo nada. Bueno, mm, esta ubicación, ojo, donde las fuerzas se estabilizan, porque la fuerza hacia arriba del resorte y la gravitacional es igual, es la ubicación de equilibrio. ¿Cómo podemos llegar a saber eso? Porque yo voy a liberar la masa justo en esa ubicación. Y ahí, cuando yo la libero, mira lo que pasa. Bueno, si la logro liberar, ahí. ¿Qué es lo que pasa? Nada. Ahí el resorte no se está moviendo. ¿Por qué? Porque no va a tener ninguna clase de fuerza que convertir en velocidad, ninguna clase de energía acumulada en el resorte que convertir en energía cinética, pero pues eso lo vamos a ver después. Pero si yo la libero en una ubicación diferente, claro, ahí sí empieza a oscilar y va a tener vector de aceleración y vector de velocidad, porque la masa está cambiando con respecto al tiempo, esas cosas. Si yo lo libero en esa ubicación, es una ubicación de equilibrio, por lo tanto no se va a mover. ¿Qué ubicación es esa? Cuando el resorte, la fuerza elástica, es igual al peso. Quiere decir que la aceleración en ese punto es igual a cero. Y ese pequeño ejercicio podemos llegar a hacerlo nosotros. Es decir, calcular cuándo tenemos la condición de equilibrio. Listo. ¿Alguna otra preguntita de esta parte? De pronto es... la constante elástica del resorte. Díganme algo, ustedes que estudiaron, que vieron el video, juiciosos. ¿Cuáles son las unidades de K? ¿O tiene unidades o es adimensional? ¿Cuáles serán las unidades de K? ¿Ni idea? Si alguien le muestra una... ¿Newtons? Ok. Básicamente puedo llegar a hacer lo siguiente. Despejar K. Es decir, que yo llegue y diga... quiero hacer un despeje rápido. Pues ahí rápidamente K va a ser igual a menos, que lo voy a mandar para el otro lado, la fuerza elástica sobre el desplazamiento. ¿Sí? Como van en la misma dirección vectorial. Este va, no sé, en I y este en I, pues básicamente I con I se cancela, así que no tengo vectores de un momento a otro. Pero hay algo que sí tengo, que si la fuerza elástica es positiva, ¿cómo va a ser el desplazamiento? Negativo. Quiere decir que si este vector es positivo, este vector tiene que botar un menos de algún lado. Con este menos me da más. La constante elástica siempre es positiva. ¿Qué pasa si este es el negativo? Porque la fuerza está hacia la izquierda. Pues entonces él es el que bota el menos cuando yo le calculo la magnitud. ¿Y qué va a pasar con ese desplazamiento? Pues que es positivo. En cualquier caso me va a salir un menos de arriba o de abajo, que con el menos de la ecuación me queda positivo. La constante K de los resortes siempre es positiva. Y sí, tengo aquí unidades de fuerza, newton, sobre unidades de desplazamiento, metros. Newton sobre metro. ¿De acuerdo? Una K más grande, mucho más fuerte, bajo la misma fuerza elástica, va a hacer que tengamos un estiramiento pequeño. Si yo le aplico una fuerza neta de un newton al resorte, eso es lo único que puede llegar a estirarse, un newton. Si la K es muy grande, entonces él pues, se va a estirar poquito. Porque este producto de las dos tiene que ser igual al newton. Si la K es chiquitica, entonces ¿qué pasa con el estiramiento? Puede ser grande. De pronto un newton consiga estirar bastante el resorte. Porque este producto tiene que ser igual al mismo newton. ¿De acuerdo? O sea, cuando ustedes miren una ecuación tienen que pensar en muchas cosas. Primero, podría llegar a llamar a esto, no sé, coeficiente de elasticidad. Así como hicimos con el coeficiente de fricción cinética o normal. Es un nombre que podría llegar a tener. ¿Se puede llegar a llamar coeficiente? No. ¿Por qué? Porque los coeficientes no tienen unidades. Esto sí tiene unidades. Esto no puede ser un coeficiente. Esto tiene que ser una constante. ¿Constante de qué? Pues si esta es fuerza elástica, elástica. ¿Cuáles son las unidades?
haga la operación algebraica. Mire aquí que tiene Newton y aquí tiene metros. Newton sobre metros. Listo. Las ecuaciones pueden llegar a torturar. ¿Qué pasa si K es grande? Pues si tengo una fuerza constante, el desplazamiento tiene que ser chiquito. Esa clase de conclusiones usted las puede llegar a sacar solamente con esta ecuación y de pronto con el Applet, para que se haga una ideita de cómo sería. O coja un resorte en la casa. Si tiene tres resortes diferentes, usted puede sacar más conclusiones que yo acá. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer lo que les había dicho. Una grafiquita por aquí. No, ya sé. Vamos a hacer esto mejor. Un resortico. Le voy a colgar una masa M. Esta es la máxima distancia que él logra llegar a estirarse. Perdón, él puede llegar a estirarse más. Esta es la distancia en la cual él queda en equilibrio. Es decir, esta es la posición de la masa en equilibrio. La longitud natural del resorte, por supuesto, pues tendría que haber estado un poquitico antes. Así que yo la coloco por aquí como un y sub 0. ¿Cuánto fue ese desplazamiento de la posición natural del resorte? Pues este. Delta de Y. Y si yo quiero mirarlo en dirección de Y, este sería un delta de Y negativo. ¿Por qué? Porque me apunta en menos J, hacia abajo. ¿Hacia dónde estará la fuerza de fricción? La fuerza elástica entonces actuando sobre la masa. ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba. Hacia arriba, y siempre intentando restaurar el resorte hacia esta posición, la longitud natural. ¿Habrá alguna otra fuerza actuando sobre él? Sobre la masita, perdón. Sí, claro, el peso. Ya que es una masa, pues tiene masa. Y el peso le va a estar actuando hacia abajo. ¿Cómo son esos dos vectores? Deberían ser iguales para que estén en equilibrio. Es decir, que aquí la aceleración sea igual a 0. Si yo le calculo la sumatoria de fuerzas en Y, pues me voy a encontrar justamente con eso. La fuerza elástica que va hacia arriba menos el peso tienen que ser igual a 0 para que esté en equilibrio. ¿Listo? Voy a reemplazar esta fuerza elástica. Si yo quiero reemplazarla, pues claro, tengo que tener en cuenta por aquí dos cosas. Primero, la fuerza elástica como vector, acá por el desplazamiento. Y luego, pues que yo quiero poder llegar a reemplazar esto para poder mirar el ejercicio. Les hago una sugerencia: nunca reemplacen esto así. Es decir, aquí podría llegar a decir el resorte se estiró 2 centímetros hacia abajo. Sí, pero usted no quiere llegar a meter ese menos en la ecuación. ¿Por qué? Porque va a parecer que la fuerza elástica es negativa y que el peso también es negativo. Es decir, que las dos van hacia abajo. Y eso puede llegar a ocasionarles bastantes problemas. Lo que yo les recomiendo es que usted reemplace la magnitud. ¿Dónde está la parte vectorial? Usted ya la usó. No la use dos veces. No multiplique por menos 1 dos veces. Hacia acá va el desplazamiento, hacia abajo. ¿Hacia dónde va la fuerza elástica? Hacia arriba. Ese carácter vectorial de esta ecuación ya lo usó en el dibujo y en esta fuerza. La fuerza es positiva. Punto, déjela positiva. Si usted vuelve a meterle el menos, está multiplicando por menos 1 dos veces. ¿Qué hizo? Nada. ¿Listo? Voy a reemplazar entonces la magnitud, la constante K y el desplazamiento. La magnitud, 2 o 3 metros, y dejo pues el sentido de las fuerzas como lo que está bien. ¿Qué me quedaría? K por la magnitud del desplazamiento menos el peso, que es masa por gravedad, igual a 0. ¿Ok? Puedo llegar a despejar aquí el valor de K o el valor de desplazamiento. Yo creo que el más útil podría llegar a ser el valor de K. Voy a mandar la masa por gravedad al otro lado y despejo. K va a ser igual a la masa por la gravedad sobre lo que se estira el resorte. Esta es la metodología experimental más sencilla, la más cortica para poder caracterizar un resorte. Es decir, para poder sacar la constante de elasticidad del resorte. Si el resorte le coloco una masita, bueno, primero pongo el resorte vertical, miro cuál es la longitud natural, la registro en un papelito, le coloco la masita y dejo que él se estire. Podría llegar a poner la mano para que él se estire suavemente o dejar que él oscile hasta que alcance esta ubicación.
¿Por qué él va a oscilar al alcanzar la ubicación? Porque pues, en el mundo en nosotros vivimos hay fuerzas de fricción en todo lado, con el aire, la vibración de pronto se absorba con el techo, de pronto el resorte se calienta, es decir, sube su temperatura. Hay muchísimas formas de transferir la energía, pero eventualmente el resorte va a alcanzar esta posición, la de equilibrio, se va a quedar quieto. Y justo en esa posición de equilibrio usted toma de nuevo pues la altura, es decir, ya tiene delta de Y. Mide la masa con una báscula y ya tiene la constante K de ese resorte. Puede llegar a cambiar de resorte a medir otra constante K. Puede llegar a cambiar la masa y medir otro estiramiento, porque entre mayor masa yo le coloque, mayor el estiramiento. ¿Cómo lo sé? Porque la masa es proporcional al estiramiento. Mayor masa, mayor estiramiento. De hecho, una de las formas de hallar K podría ser esta. ¿Por qué no? Podríamos llegar a hacer la gráfica de esto. De masa contra estiramiento. Es decir, en mi eje vertical yo quiero básicamente coger esta ecuación y hacer lo siguiente. Despejar la masa. Mi masa va a ser igual a K. G va a pasar a dividirla. G va a pasar a dividirla. Y me queda el estiramiento de esta forma. ¿A qué se parece esa ecuación? Pues se parece a la típica ecuación donde el eje vertical, que casi siempre ustedes los toman como Y, ¿no? Es igual a la pendiente por el eje horizontal más el punto de corte, que en este caso pues va a ser igual a 0. ¿Cuál es la pendiente de esa gráfica? La constante K, la que usted está buscando, dividido en la aceleración de la gravedad 9,8. ¿Qué quiere decir esta ecuación? Bastante lineal, es decir, para cada masa le va a corresponder un delta de estiramiento. Si yo no le coloco ninguna masa, ¿qué voy a obtener? Pues que no se va a estirar. Desde la posición original a la que se estira, pues es 0. Punto. Si yo le coloco por aquí una masita, no sé, de 3 kilogramos, es posible que él llegue y se estire, no sé, aquí 5. ¿Listo? Entonces ya tengo otro puntico. Es posible que cuando yo llegue y diga, bueno, ya no 3 kilogramos, sino 6 kilogramos, entonces ¿cuánto se va a estirar? Posiblemente llegue y se le estire por aquí, es decir, a 10. ¿De acuerdo? 10 centímetros. Cuando usted llegue y tome la suficiente cantidad de medidas, este sería 8, este sería 13, algo así. Bien, 13. Usted puede llegar y trazar una línea y se da cuenta que sí, efectivamente la relación entre las tres, si lo hace más o menos bien, aquí puede haber fallado de pronto, es una relación lineal que ya tiene usted con diferentes masas y diferentes estiramientos que registró un cálculo bien exacto de cuánto es la constante K. Es decir, usted hace una regresión lineal en Excel o como le han enseñado a hacer regresiones lineales en laboratorios o en otros cursos donde le enseñan esa clase de cosas. ¿Dónde se lo enseñan? ¿En los laboratorios? ¿Regresión lineal? ¿Sí? O de pronto en algunos de estadística básica de sus carreras, dependiendo de lo que vean, le pueden llegar a enseñar a hacer esa clase de cosas y obtienen K, porque recuerden, ¿cuál es la pendiente de esa recta? Pues va a ser igual a K sobre G. Así que el valor que le arroje Excel básicamente lo multiplica por G y felicidades, ya tiene la constante de ese resorte. ¿Listo? Bueno, duditas del día de hoy. Vengan, por favor, mírense los videos. Están hechos, son gratis, o sea, no le cobran nada por vérselos. Y son de 5 minutos. Máximo 7. A lo mucho 12, no mentiras. No pasan de más tiempo. O sea, no les toma nada de su vida verse el video. ¿Listo? Por favor, examínense. ¿Tienen el espejo del guardarnos del examen? Utilícenlo para los videos cuando llegue a la clase y no se lo hayan visto. Y se miran en el espejo. Y repiten. Bueno. ¿Duditas de esto? Ley de Hook. ¿Todo bien? ¿Todo bonito? Entonces ejercicio para mañana. Calificado. No, mentiras. Mañana hacemos este ejercicio y respondemos pues algunas preguntitas que tenemos por aquí pendientes. ¿Bien?
Bueno, que estén muy bien. Ojo, realmente habíamos quedado de vernos el sábado, ¿no? Eso sigue en pie. Entonces la gente que iba a ir, espero que no quede mal. No sé si por aquí están algunos. Veo a Esmeralda y a Nicole. ¿Quién más estará por Profe, aquí? Señora. profe, el sábado, bueno, no sé, cómo se ve en esto del ITFES, el sábado no estará en la universidad para presentar el examen. ¿El IFES no son los domingos? Sábados y domingos ahora por lo de la pandemia, ¿no? No, no sé. ¿La universidad la prestan para eso? No, no tenía ni idea, no sé. Ah, mirar. ¿Entonces lo hacemos virtual o qué? No, profe, mejor presencial, solo pregunta. Pero, ¿cómo así? O sea, yo ya tengo la sala virtual para el sábado. ¿Por qué le vamos a hacer virtual? ¿Cuándo sacamos tiempo entonces? ¿De 7 a ¿Cómo 9? así, profe? No, no Sí. entiendo. O sea, ¿La clase no era presencial? pero tú me estás diciendo que el sábado no nos van a dar sala porque está el IFEX, ¿o sí? No, profe, no, le preguntaba que si el sábado sí nos iban a dar salas, porque no sé si la universidad va a prestar como pues los edificios Por eso, o sea, para si el examen. si lo prestan, entonces no nos van a dar sala, pero entonces, ¿qué hacemos? Esa es la cuestión. O sea, si no nos prestan, ¿ahí qué? Entonces, profe, ¿usted no puede hacer una sala de Zoom y la manda por Discord? Sí, sí, la sala ya la tengo, la sala oficial, todo, pero el salón presencial es lo que dice Esmeralda, que iban a ir 5 personas. Pero, o sea, si no nos prestan en la universidad, pues entonces virtual totalmente, pero me dicen que no. Entonces, o sea, si están dispuestos a hacer 2 clases entre semana de 7 a 8, bien. De 7 a 8, sí, o sea, 1 hora extra, 2 horas entre semana, por mí no hay problema. O ¿qué hacemos? O sea, ese es el cuento. Bueno, hizo que se los dejé pensando desde el martes. Piénsenlo bien, piénsenlo más. Chao, que estén bien, se cuidan. Bueno, profe, chao. Chao.